La elección de Karol Wojtyła de Polonia como el Papa Juan Pablo II en 1978 desató un oleaje ideológico en el mundo. Fue el primer pontífice no italiano en más de 450 años. El nuevo Papa ofició su misa inaugural en la Plaza de San Pedro el 22 de octubre de 1978. Su primer mensaje incluyó un pasaje que estaba destinado a alterar el balance de poder entre el mundo capitalista y el comunista. Habló así a los millones de católicos tras la cortina de hierro. Non abbiate paura. No tengan miedo. Aprite, Ábranse. anzi spalancate Abran le las porte puertas a a Cristo, alla sua salvatrice a su poder potestà. salvador. Aprite Abran los i confini confines degli del Estado, stati, i sistemi los sistemas economici come quelli económicos y los politici. políticos. Non abbiate No paura. tengan miedo. Su mensaje fue para muchos un desafío directo al gobierno soviético. Cuando dije las palabras "no tengan miedo" en la plaza de San Pedro, no conocía la enorme fe que depositarían en mí y en toda la iglesia. El poder de Cristo es mayor que cualquier mal que el hombre pueda o deba temer. Durante los primeros días de su pontificado, el Papa Juan Pablo II rompió la tradición al hablar de un viaje papal al extranjero antes de que fuera establecido. Dijo que quería ir a Polonia, su hogar. La idea de una visita papal a Polonia desató el pánico entre los líderes comunistas de Polonia y Rusia. A principios de 1979, el líder soviético Leonid Brezhnev supo que el gobierno polaco hacía planes para la visita papal. Para detenerla, Brezhnev hizo una llamada clave al secretario general polaco Edvard Jurek. Jurek dijo a Brezhnev que planeaba darle al nuevo papa la recepción que merecía. Brezhnev le dijo: "Sigue mi consejo, no le des ninguna recepción, solo causará problemas". Jurek estaba sorprendido. ¿Cómo no recibir a un papa polaco cuando la mayoría de los ciudadanos es católica? Brezhnev dijo: "Díselo al papa, es inteligente. Puede declarar públicamente que no irá por estar enfermo". Jurek dijo que era imposible. Brezhnev, molesto, dijo: "Pues haz lo que quieras, pero asegúrate de no lamentarlo después". Y colgó. El 2 de junio de 1979, el Papa Juan Pablo II hizo el primer viaje a su natal Polonia. El líder comunista se había asegurado de que el mensaje sería pastoral, no político. Al gobierno le sorprendió que millones de polacos se congregaran para ver al Papa. Habían subestimado su poder de convocatoria. Fue tan masivo, tan espontáneo, tan emotivo. Me di cuenta de que estaba entrando a otra realidad y que tendríamos que arreglárnosla con ella. Sin lugar a dudas, esto tendría efecto en el futuro de Polonia. Al segundo día de su visita, la multitud creció aún más. Cantaban: "Queremos a Dios, queremos a Dios". La visita del Papa a Polonia duró 9 días y parecía detener el tiempo. Durante 5 siglos, los guardias suizos han tenido la misión de custodiar al Papa. Son un grupo de jóvenes suizos que se ofrecen voluntariamente. Se dice que sus coloridos uniformes fueron diseñados por Miguel Ángel. El 6 de mayo de 1981, en una ceremonia para dar la bienvenida a un nuevo grupo de guardias suizos, el Papa Juan Pablo II creó una plegaria. Dijo: "Rogamos al Señor que la violencia y el fanatismo se mantengan lejos de los muros del Vaticano. Su rezo sería en vano".
La noche del 2 de mayo de 1981, en el Hotel Posta en Roma, un terrorista turco llamado Ali Akça hizo sus últimos preparativos para asesinar al Papa al día siguiente. Su arma era una Browning 9 milímetros de mano que obtuvo en la Bulgaria comunista. Esa misma noche en el Vaticano, dentro de los apartamentos papales, el Papa Juan Pablo II estaba leyendo un pasaje breve del Nuevo Testamento como parte de los rezos nocturnos de la Iglesia. Las palabras provenían de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sé discreto, sé cauto. Tu adversario, el diablo, acecha como un león hambriento, buscando a quien devorar. El miércoles 13 de mayo de 1981 a las 5 de la tarde, el Papa Juan Pablo II inició su audiencia pública semanal en la Plaza de San Pedro. A las 5:15 se tomó una fotografía que muestra al Papa haciendo una ligera inclinación para saludar a un niño. A menos de 7 metros, sobre las cabezas de la multitud, está la pistola Browning 9 milímetros. El Papa recibió un tiro en el abdomen. Emitía plegarias a la Virgen María, implorándole que le salvara. En ese mismo momento tuve el vívido presentimiento de que sería salvado. Perdía sangre rápidamente. Camino al hospital perdió la conciencia. La bala pasó a 1 milímetro de la aorta y su vida se salvó. El perpetrador del crimen, Ali Akça, fue arrestado de inmediato. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Al principio afirmó haber actuado por su cuenta. Cuando se descubrió que había obtenido la pistola Browning en Bulgaria, las autoridades italianas sospecharon. Era sabido que la policía secreta búlgara realizaba operaciones para la KGB soviética. Los soviéticos negaron inmediatamente estar involucrados en el crimen. Wojciech Jaruzelski dice que nunca creyó que la KGB u otro servicio de inteligencia comunista estuviera involucrado en el intento de asesinato. El Papa Juan Pablo II dijo que nunca se interesó por los detalles de la investigación porque consideró el atentado una acción del demonio. Pidió una plegaria de perdón para el hombre que le disparó. Después conoció a Ali Akça en prisión. Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente que ejecutaré justamente el oficio de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1981, Ronald Reagan rindió juramento como presidente de Estados Unidos. Una de las primeras tareas que asignó a su nuevo consejero de seguridad, Richard Allen, fue realizar su sueño de una alianza anticomunista con Juan Pablo II. Creo que imaginaba al Papa como una enorme cáscara de banana. Si esa cáscara se ponía bajo el régimen polaco, haría la gran diferencia. Resbalaría el corazón del llamado Imperio Soviético. Al debilitarlos, nos ayudaría a nosotros. El presidente Reagan planteó claramente sus intenciones al nuevo embajador del Vaticano en Estados Unidos, el cardenal Pío Láki. Claro que tenía en mente destruir el malvado imperio que fue la Unión Soviética. Necesitaban utilizar la mejor llave. Y la mejor llave era Polonia, el movimiento Solidaridad y el Papa polaco.
A principios de la década de los 80, el embajador del Papa en Estados Unidos visitó con frecuencia la Casa Blanca. Solía entrar de súbito por una puerta lateral. Varias veces se me solicitó en la Casa Blanca y asistí. Alrededor del presidente Reagan, también había personas católicas. Ellos eran en cierto modo un contacto puente hacia el presidente. Por feliz coincidencia. Fue mero azar, pero Al Haig, el secretario de Estado, era católico. Bill Casey, el director de la inteligencia central, católico. Bill Clark y Al Haig, ambos católicos. Y yo soy católico. Y en esta arena de la seguridad nacional, la mayoría éramos católicos. La mayor parte de la relación entre Reagan y el Vaticano era un secreto bien resguardado. Sorprendentemente, a principios de la década de los 80, el emisario clave del presidente y el Papa no era otro sino el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, William Casey. Casey se convirtió en visitante frecuente de la Nunciatura Papal en la avenida Massachusetts en Washington. A veces, de camino a su oficina desde su casa, se detenía en la avenida Massachusetts y tomaba un buen capuchino, porque nosotros lo hacemos muy bueno. Y al mismo tiempo intercambiábamos alguna clase de información. ¿Por qué Bill Casey? Bill Casey podía llegar en su avión negro, andar de aquí a allá con esa nave llevando su alcoba, su sala y sus libros, sus amados libros, sin ventanas, y volar en ese avión negro a cualquier lugar del mundo. Allí aterrizar y entrevistarse con la gente. Así hacía negocios Bill Casey. Bill prefería trabajar rodeado de una gran discreción. En muchas ocasiones a principios de los años 80, el avión privado del director de la CIA, William Casey, lo llevaba a Roma secretamente para ver al Papa. El contacto con el Papa fue un elemento esencial en todo lo que hicimos en Europa Oriental. Durante estas entrevistas, que a veces duraban horas, el director de la CIA, Casey, mostraba al Papa grandes fotografías tomadas desde los satélites espías estadounidenses. Las fotografías solían mostrar el movimiento de las tropas soviéticas cerca de la frontera polaca y la localización de misiles en Europa Oriental. El Papa estaba fascinado y una vez preguntó si el satélite podía fotografiar los gulags soviéticos, campos de prisión en la Unión Soviética. Días después, la CIA le entregó las fotografías que solicitó. ¿Un regalo para el Papa? ¿Qué solicitaron los Estados Unidos a cambio? Me di cuenta de que el Vaticano tenía un sistema de inteligencia maravilloso, ya que opera a nivel de las parroquias. Los párrocos dan información a los obispos y estos envían su reporte a Roma de manera muy eficiente. Esto ha hecho del Vaticano desde hace muchísimo la organización con el mejor servicio de inteligencia del mundo. En una de sus juntas, Casey le dijo al Papa que la CIA estaba proveyendo equipo y fondos secretos al sindicato Solidaridad en Polonia. Al principio de su pontificado, uno de los gestos más llamativos de Juan Pablo II fue su visita a la sinagoga de Roma, algo que ningún papa había hecho. Durante esa visita, se refirió a los judíos como los hermanos mayores de los cristianos. También visitó el campo de concentración de Auschwitz, a solo unos kilómetros de su pueblo natal en Polonia. Se movía lenta pero incansablemente hacia el reconocimiento de que la Iglesia Católica había actuado durante siglos como una institución antisemitista y que tenía que responder por ello. Hasta hoy, Auschwitz no deja de recordarnos, de decirnos que el antisemitismo es un gran pecado contra la humanidad, que todo racismo inevitablemente merma la dignidad humana. En el año 2000, el Papa visitó Israel
y en la pared occidental dejó un mensaje pidiendo perdón por el modo en que la Iglesia Católica había tratado a los judíos. El laureado con el Nobel y superviviente del Holocausto, Elie Wiesel, dice que el Papa conmovió a los judíos. Le tengo un enorme afecto a este Papa por lo que ha hecho en años recientes. Al principio dudaba de él, pero ahora me doy cuenta de que ha hecho más que muchos otros papas, excepto Juan XXIII, y por lo tanto merece que nosotros le tengamos un afecto especial y lo guardemos en nuestro corazón. En la aurora del siglo XXI, en todo el mundo, una de las imágenes más reconocidas ha sido la del Papa Juan Pablo II, luchando con fortaleza contra la enfermedad y el dolor y manteniéndose de pie. Sufrir es siempre una gran prueba, no solo de fortaleza física, sino también de fortaleza espiritual. La oración por el que sufre es una parte especial del lamento que la Iglesia y el Papa elevan hacia Cristo. Es una súplica por la victoria del bien sobre el mal a través del sufrimiento, a través de los errores e injusticias humanos. En el cementerio católico de Cracovia está la tumba de la familia Wojtyła, donde el padre, la madre y el hermano del Papa están enterrados. Juan Pablo II la ha visitado en varios de sus viajes a Polonia, el último en agosto del 2002, cuando estuvo tan débil que no pudo bajar del papamóvil. En ese viaje, habló sobre la inminencia de su propia muerte y le pidió a los polacos que oraran por su alma. Sus palabras fueron consideradas por muchos una despedida de su tierra natal. A este anciano, a este abuelito luchando por sus ideales, la visión del público cambió. El Papa estaba fascinado y una vez preguntó si el satélite podía fotografiar los gulags soviéticos, campos de prisión en la Unión Soviética. No tengan miedo. Días después, la CIA le entregó las fotografías que solicitó. ¿Un regalo para el Papa? No tengan miedo. Si me equivoco, habrán de corregirme.